ocupaban al área de economía. Y entonces viene el Darno y me dice, ¿sabes qué? Pensé que este libro puede ser interesante para vos. Y era un libro escrito en poesía, o sea, en verso, sobre la economía de los tarahumaras, ¿no? Una tribu que vivió, digamos, precolonial, ¿no? Que vivió en América y que tenía una visión particular sobre la economía y que la manifestaba en poesía, ¿no? Y el Darno me ilustraba con una mirada así, ¿no? Entonces yo podría decir capaz que mi trayectoria tiene un poco de esto, ¿no? Actualmente, o sea, pasé por todo eso del periodismo, la sociología, en algún momento he editado durante muchos años el libro del Uruguay desde la sociología, o sea que me he leído todas las investigaciones de sociología que se hacen en la Facultad de Ciencias Sociales, en fin, pero más allá de eso, en algún momento trabajé sobre el candombe, participé en un documental sobre el candombe, por allá por los 2000, y después en algunas publicaciones también sobre esta manifestación cultural que es el candombe afro-uruguaya. Y posteriormente, bueno, también he trabajado bastante en escritura creativa, ¿no? Y en literatura. Entonces, ahora diría que mi campo está en la articulación de todo eso, sobre todo de la creatividad y de la escritura creativa, doy cursos de educación permanente sobre escritura creativa, a partir del trabajo también con un escritor que se llamó Mario Lebrero, que es un escritor uruguayo de referencia de la literatura contemporánea, diríamos, de referencia en muchos países, aunque acá todavía quizá no es suficientemente reconocido, más ahora que cuando vivía igual. Pero bueno, por ejemplo, formo parte de un grupo de investigación que está integrado por investigadores de Estados Unidos que estudian específicamente la obra de Mario Lebrero, ¿no? Que dicho sea de paso, a fin de mes, después se los voy a contar bien al detalle, pero va a venir una investigadora argentina de la Universidad de Rosario, que va a presentar un libro y a hacer una exposición en el aula magna de la FIC sobre las relaciones entre literatura y física cuántica, diríamos, o entre ciencia y literatura. Ella se ocupó de investigar estas relaciones en su manifestación más actual, ¿no? Que estudia la física cuántica, pero también la historia de la ciencia y la historia de la literatura, cómo han estado relacionadas. Es una investigadora que se llama Luciana Martínez, que viene el 31 de marzo, la vamos a tener en la FIC, y que bueno, que escribió, es su tesis de doctorado también, y que va a estar presente en nuestra facultad. Y bueno, entonces, como que hay muchos temas interesantes que se nos presentan y que se nos plantean en esta combinación y en esto de la interdisciplinariedad también, ¿no? Porque en realidad lo que pasa es que la realidad la estamos analizando desde diferentes ópticas o con distintas herramientas, pero la realidad, suponemos, nosotros somos integralmente, somos unos, ¿no? O la sociedad es una y la podemos mirar como de diferentes lugares. Pero escuchando a mis compañeros y un poco pensando, sí, ella, esto que les decía, Matilde pregunta ahí si el 31 de marzo a las 18 horas, esta investigadora argentina que se llama Luciana Martínez va a estar en la FIC hablando justamente de las relaciones entre ciencia y literatura, y de su investigación, ¿no? Eso como algo actual. Bueno, personalmente también, sí, en un grupo de investigación del Lebrero también estamos, que también hay investigadores argentinos de varias universidades e investigadores independientes, y también de una universidad de Estados Unidos, y es un grupo que, bueno, investigamos de diferentes lugares la obra de Mario Lebrero, y así como su legado y su propuesta para trabajar creativamente, ¿no? En literatura, pero también para escribir, ¿no? Y para relacionarnos de alguna manera la literatura o la escritura con el placer, que es una puerta, creo, de entrada importante para, bueno, para soltarnos a escribir, más allá de que después nos dediquemos a la escritura académica o a la escritura de ficción o a las distintas formas de escribir, ¿no? Que lo apliquemos en lo que queramos, pero escribir libremente y con ejercicios estimuladores, era una de las propuestas del Lebrero, para que uno
bueno, sea más uno mismo, podríamos decir, o una misma. Entonces, bueno, todo eso lo hemos ido desarrollando, ¿no? Con diferentes personas, profesores, y a través de distintos cursos, tanto en Facultad de Ciencias Sociales como en la FIC, como en forma independiente, en fin, como incentivo de la creatividad también, como búsquedas nuestras también, y tiene que ver con nosotros en el sentido de que nosotros también invitamos a escribir de manera clara, ¿no? Por ejemplo, eso es algo que estamos iniciando en esta carrera con ustedes, ¿no? En la carrera de comunicación, ustedes necesariamente van a tener que en algún momento escribir y expresarse de forma clara. Y bueno, y eso también, bueno, de forma directa, clara, intensa, y todo eso, bueno, expresado a través de la escritura académica, pero hay distintas maneras de que eso se puede facilitar, ¿no? La charla es así, después se las anuncio bien, el 31 de marzo a las 18 horas va a ser en el aula magna de la FIC, se llama Luciana Martínez, pero seguramente va a salir en el boletín de la FIC y todo, vamos a tener tiempo de ver eso. Bueno, finalmente también contarle que de literatura también he escrito un par de libros que son de cuentos, que seguramente la sociología se cuela también por ahí, pero la carátula, lo que uno puede leer, por lo menos linealmente, es de ficción, ¿no? Ah, ahí está Gastón, que mi libro, gracias Gastón, qué bueno. Acompaña, una palabra antigua que tiene que ver con acompañar, una palabra del español antiguo que en realidad en el campo se usaba, por lo menos cuando yo era niña, se usaba, ¿no? Hacerse compañía, hacernos compañía, sería algo como lo que estamos haciendo ahora. Nos estamos acompañando de una manera un poco más general, ¿no? Porque generalmente cuando se iba a acompañar a alguien, ¿no? Era como que se iba a hacer acompaña, como a visitar a alguien de repente, ¿no? O a hacerse compañía. Bueno, ahí hay una serie de cuentos que tienen que ver con todo esto del campo y demás. Bueno, esto era como un poco contarles algunas, como les decía, algunas lucecitas, ¿no? Algunas ideas acerca bueno, de las posibilidades de la ciencia social y de nuestras trayectorias ahí. Veía que se repetía en nuestras propias trayectorias esta idea de la libertad, ¿no? Como que quizás si pudiéramos usar una palabra que todos de alguna manera hemos estado buscando en nuestro desarrollo profesional, tiene que ver con la libertad, ¿no? Me atrevo a decir, no sé si es la que nos representa a todos, eso por un lado, y por otro también esta inquietud por los otros, ¿no? ¿Quiénes son los otros? Valentín traía por ahí el caso de los pobres, ¿no? De la pobreza. Gastón mencionaba todo el trabajo con las personas con privación de libertad, ¿no? La sociedad a quienes construye como los otros, ¿no? Hay una construcción ahí. ¿Quiénes somos nosotros y quiénes son los otros? Esa es una de las grandes preguntas que está ahí, ¿no? La otredad, sí, en la ciencia social, está muy presente. Entonces, bueno, son algunos de los temas que sí tienen a título de compañero, ya nos enteramos que hay un estudiante que se llama Norberto Costabel Tito, y que bueno, que está, no sé si está en esta aula, pero es alguien que justamente, ¿no? Está privado de libertad, ¿no? Todo esto tiene un desarrollo mucho más profundo del que yo les pueda decir aquí, ¿no? Pero está claro eh, que sin duda la privación de la libertad no tiene que privar todos los otros derechos que las personas tenemos, ¿no? Y la educación es uno de esos derechos. Entonces nosotros podemos ejercerlo. Eso por un lado. Y por otro lado es que, bueno, todos tenemos el derecho de acceso a la educación, incluidas las personas que momentáneamente tienen por algún motivo privación de libertad, ¿no? Eso sería como lo más básico. Pero esto tiene un desarrollo también teórico, práctico, mucho más profundo, ¿no? Entonces, esto, además de lucecitas, pretendía ser como yo, ¿cómo me llamo? ¿No, Mateo? ¿O qué? Es una conversación que hay por ahí en el Sí, chat. hay una conversación en el chat. Bien.
Es una conversación de chat. Quizá era como esto que Bauman trae, que vamos a desarrollar a partir de la próxima clase, que tiene que ver con esto de la conexión de mi propia biografía con, ¿no?, mi propia historia con relación a la historia del mundo, por decir así, ¿no? Cómo se ubica nuestra propia biografía, qué relación tiene, de dónde venimos, ¿no?, de la familia que venimos, de la ciudad que venimos, del lugar donde estamos, ¿no? Cómo se relaciona eso con el momento histórico, social, con los acontecimientos del mundo, con los grandes acontecimientos y con los pequeños. Bueno, ya esa distinción entre grandes y pequeños habría que ver, ¿no? Por cierto que la ciencia también actualmente la cuestiona. Entonces, bueno, ¿qué es lo que cada sociedad en determinado momento puede ver y qué es lo que no? ¿Hasta dónde llegan los límites de la mirada, del análisis, de la comprensión de lo social, ¿no? Bueno, y muchas otras preguntas más que vamos a ir desilvanando en el transcurso de este curso. Entonces, Acá está, ya que está el tema de privación de libertad, porque también está bueno de poder, que es Diego que está diciendo que está en privación de libertad, un poco no tratar de construir ese lugar, que se pueda ser parte como cualquier estudiante más, ¿no? Eso estaría bueno también, de no generar como una imagen o un tipo de, bueno, el estudiante privado de libertad. Bueno, la idea, de todos modos, es que eso está en discusión bastante, ¿no? Son las ideas, bueno, ¿qué ideas de castigo hay? ¿Qué ideas de las personas que cometen ciertos errores, de poder redimir esos errores y poder reinsertarse en la sociedad? ¿Cómo se pueden reinsertar de la mejor manera? ¿Y cómo pueden un poco cambiar esa situación que lo llevó a eso, ¿no? Eso está en el debate público desde hace bastante tiempo y lo seguimos teniendo. Así que para nosotros, de todos modos, es un gusto poder colaborar ahí, dar un granito de arena en ese proceso, sabiendo que las causas son muy complejas, ¿no? De por qué uno llega bueno, a situaciones de delinquir o situaciones de cometer algún delito. Y que no son temas fáciles de tratar, pero la idea es poder integrar. Creo que algo importante es que podamos también a ese compañero que nos dice que está privado de libertad, también verlo desde ese lugar, como una persona que es mucho más cosas que eso, ¿no? Y no reducirlo solamente a eso. Era ese comentario nomás. Y Facundo iba a decir sí, algo. se pasa también con situaciones de, por ejemplo, de discapacidad, ¿no? Quizá una generalización muy grande, no sé si alguien hay en esta clase, por ejemplo, en Sí, algunas había una oportunidades. persona Nosotros pidiendo. hemos tenido compañeros no videntes, ciegos, ¿no? En varias oportunidades en la FIC. Y bueno, según nos ilustra otro autor, sí, el que preguntaban recién es Zygmunt Bauman, sí, y otro autor que es Goffman, ¿no? Irving Goffman, que ha estudiado este tema, ¿no? Esto de que cuando hay una situación, por ejemplo, que una persona es ciega, la persona no se define por eso que le falta, ¿no? Y que eso es lo que la sociedad muchas veces hace, ¿no? Define a la persona por esa determinada discapacidad, cuando en realidad la persona es toda una riqueza mayor, ¿no? A veces las personas, eso es lo que nos han trasladado los compañeros y lo que también analiza Goffman, sufren más por lo que la sociedad cataloga de ellos, ¿no? O porque los defina de esa determinada manera, que por su propia dolencia, porque en realidad todos también tenemos fortalezas y debilidades, eso es una realidad. Bueno, estaba Facundo, que no sé si sigue estando a mano alzada, a ver cómo es eso. Buenas, ¿qué tal? Mirá, ¿Se escucha Ahí está. bien? ¿sí? Bueno, no, Sí. yo en realidad quería sumamente aportar lo que dijo principalmente Valentín y después vos, si no me equivoco, Valentín, perdón. Sí, ¿no? Bueno, Sí. nada, creo que es un compañero más que varios compañeros, porque creo que son dos compañeros, y no me gustaría, o sea, que creo que todas las clases se reitere o calificarlo de esa manera, creo que estamos en un aula de estudio, sea virtual o no, o ser parte de la FIC como estudiantes, como cualquier otro estudiante, y nada, yo salí una clase re linda en realidad también, en la otra materia que tuvimos inicialmente como inicio de cursos. Y bueno, justamente se tocaron temas fuertes o experiencias de vida personales.
y también la historia del compañero vidente, pero nada, yo quería solamente eso, era ese mi aporte, nada, ratificar de que somos todos compañeros y nada, que no está bueno siempre remarcar, que si todas las clases vamos a remarcar, eh, no sé cómo decirlo porque capaz que no se entiende, como que el compañero esté en esa condición y catalogarlo solamente por eso, creo que no está bueno. Nada, es como que a mí me digan, no sé, ejemplo, todo el tiempo un atenuante sobre mi condición humana y no me reconozcan solamente por ser un estudiante más. Creo que es re valiosa la historia de cada persona y yo estoy re orgulloso, de la verdad, de las historias que escuché ayer de todos como compañeros, de la mayoría de los que participaron, pero nada, creo que se merece respeto, creo que es un tema de respeto. Eso nada más, capaz que uno no se da cuenta. Buenísimo, gracias Espero Facu. espero que se Estaba, haya entendido. sí, creo que Ok. ¿Se sí. entendió? ¿Se entendió? Ahora después comentamos un poquito más, porque ahí todo esto también surge, como dijo Helvecia, ¿no? Con Goffman, y la idea de estigma, ¿no? Cómo tratar de las etiquetas y los lugares de las personas, cómo la sociedad va otrificando, ¿no? Entonces hay también para entendernos como sociedad, nosotros mismos, porque este es un espacio social, una clase es un espacio social. Somos varios que estamos en una grupalidad de una clase, ¿no? Viana tiene la mano. Hola, sí, en realidad era como para sumar a lo que venían diciendo, que es tal cual eso, tipo, como que la sociedad te condiciona eh, por tus rasgos y como que no te da a conocer a la persona realmente a cómo es. Y nada, eso muchas veces, tipo, está de menos para los demás. Y como decía recién, creo que era Facundo, es como que eh, eso que la sociedad hace que a vos te condicione, es como que vas a ser siempre, por ejemplo, el no vidente o cualquier característica o la persona de pelo corto o tal cosa, antes de poder, tipo, dar a conocer a la persona, siempre es como que se juzga lo aparente, lo físico, y está nada, que nada, es Ay, como que está mejor como poder dar a conocer a la persona y ver más allá de lo que uno te dice o lo que vos mismo puedes ver del otro. Genial. Gracias, Viana. Y Está hay otra Ángela, vez, ¿verdad? Ah, perdón. Ángela. Voy a prender la cámara así me ven. Bueno, Nada, para seguir agregando un poquito, bueno, somos el futuro. Es lo que tenemos que cambiar. Lo de las etiquetas, lo de los estigmas, todo. Estamos para eso. Somos jóvenes por eso, aparte de ser universitarios para estudiar y recibirnos, somos universitarios para eso, para cambiar cosas. Eso, nada. yo una cosita, comentar el beso nomás, si me permitís. Y no es la idea monopolizar mucho la palabra, pero acá estamos frente a un dilema, ¿no? Porque la sociedad se plantea dilemas, ¿no? Muchas veces la diferencia, cuando surge que la propia persona la busca remarcarla, a veces luchar contra los estigmas, asumir la propia etiqueta y subvertirla puede ser una estrategia, ¿no? De visibilización y de cambio del estigma. Lo vimos, por ejemplo, a nivel social con lo que es el movimiento LGBT, que, bueno, en un momento, ¿no? Era una condición degradante y luego pasó a ser una condición que, bueno, sigue habiendo desigualdades, discriminaciones, pero que la situación actual es bastante distinta a la que era hace 30 años, 20 años, ¿no? También lo mismo con lo que son los movimientos de mujeres o los movimientos afrodescendientes. Hay momentos que señalar esa diferencia que me genera una desigualdad y que me da una condición de inferiorización o de otrificación, y eso implica desigualdad de derechos. A veces luchar contra ciertas representaciones, a través de esa misma representación, puede llegar a transformarla. Pero ahí lo que sí importa es que la persona busque sea una acción del propio grupo, y que nosotros, no sé, los que sean considerados parte de esa universalidad, de esa normalidad, ¿no? Porque
Acá lo que estamos somos todos docentes, estudiantes, y detrás de eso tenemos un montón de cuestiones detrás. Varones, mujeres, diferentes identificaciones que podamos tener étnico-raciales, o de orientaciones sexuales, o ideas políticas, o sea, somos un montón de cosas, de historias, de sectores sociales a los que pertenecemos. Entonces, bueno, ahí hay un tema de cómo no anular la diferencia, ¿no? Dentro de nosotros, cómo verla, pero en un sentido de que nos pluralice lo que somos, ¿no? No homogeneice desde un lugar autoritario, sino que pluralice. Pero esa pluralización tiene que darse desde el respeto, no desde la etiqueta de un lugar de poder, ¿no? Entonces, evitemos eso, el etiquetar al otro, el tipificarlo, tratemos de reconocernos en nuestras diferencias y respetarnos en esas diferencias. Que creo que eso es lo que nos enriquece como sociedad, ¿no? Son caminos complejos. Era eso. Valentín, no, perdón, que algo que también, hay 4 manos levantadas, ya vamos, pero que también merece una pregunta es, la juventud somos el futuro. Eso es ¿cómo que somos el futuro? O sea, ¿cuándo vas a ser el protagonista? Cuando ya no sea joven, ¿no? Es una pregunta que se hacía un experto en juventud. Yo en una época trabajé en el Instituto de la Juventud y en todas las épocas hubo uno que era un experto en juventud. Y entonces él, Ernesto Rodríguez, se preguntaba eso, ¿no? En su momento él le cuestionaba a los intendentes, por ejemplo, en el interior del país, le decía, vos te das cuenta que vos tenés tu casa, por ejemplo, ¿no? Se discutía el tema juventud, alcohol y drogas, ¿no? Y él le decía a los intendentes, vos tenés tu casa, podés tomar whisky en tu casa tranquilamente, pero los chiquilines no tienen la casa para ir, y si toman alcohol o si toman vino en la esquina, vamos y les decimos que está mal, ¿no? Entonces él decía, en realidad están haciendo lo mismo de repente que hacen otras personas, ¿no? Que están legalmente consumiendo alcohol en su casa y los jóvenes lo están haciendo en la calle, en fin, bueno, había todo un cuestionamiento sobre eso. Pero dejo nomás la pregunta, ¿los jóvenes son el futuro o somos el presente, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cuándo van a ser los protagonistas, ¿no? Es una pregunta y que siempre Ernesto nos sembró esa pregunta. Bien, hay una serie de personas, por ejemplo, Iván, creo que es el que está primero, ¿no, Valentín? Vos que llevas Ya creo que el que va primero es el que aparece primero, ¿cómo es bien? Porque Sí, yo, creo que es Iván, si no me equivoco, del lado Iván, de la después derecha Catrina. dale, Hola, bien. hola, ¿puedes Dale, escuchar? Iván. Sí, te escucho. Sí, es, es cierto que no, ya no se llaman las clases y ¿qué pasa con a lo que, a los, a los alumnos que pierden una clase? Mm, que fal, lo que pasa es que uno que tiene, que no tiene, que actualmente está trabajando y no tiene internet. mm, mm, no, Bien, creo que entendimos tu pregunta, Iván. sí. Te respondo. Nosotros decidimos, en principio esta clase no la estamos grabando y decidimos no grabar las clases porque son sincrónicas. Es lo mismo que vos te perdías una clase, no tuviste oportunidad de llegar. Bueno, digamos, perderse una clase no es grave, te perdiste el contenido de esa clase, vas a tener que estar tú y todos y todas, ¿no? En contacto con los compañeros y compañeras y ver de qué manera accedemos a ese material. A su vez, todos los materiales que nosotros requerimos de manera obligatoria para el curso van a estar disponibles en EVA. O sea que la Ajá. clase en realidad es una guía, ¿no? Una guía adicional, digamos, algo que nos está facilitando el acceso a esos materiales y al curso, ¿no? Entonces, y bueno, y en este caso es sincrónica, o sea, mientras estamos acá, la podemos recibir, no va a quedar grabada, ¿está? Ok, ok, gracias. Gracias, gracias. Ajá. A ti. Catrina, ¿no? Creo que sigue. Catrín. Hola, ¿se me escucha? Hola, Se escucha, sí, se ¿se escucha. escucha?
Bien, volviendo un poco al tema, al hilo que estábamos hablando un poco, también me quedé un poco atrás porque mientras que van levantando la mano se cambian los temas, entonces me hice como un apuntecito ahí. Que yo creo que lo que predomina en las sociedades es el prejuicio, que estamos todo el tiempo como que analizando una persona y ya poniéndolo en una casilla, digamos, pretendiendo que sabemos o conocemos a la persona. Me hizo acordar mucho esto a una charla que tuve con una amiga en unos mates, que dijimos, tipo, ¿qué pasaría si todos fuéramos ciegos? Y ahí fue cuando me acordé al toque de Stephen Hawking, no sé cómo se pronuncia. Ay, me pone nerviosa hablar, perdón. Que es como que uno, por ejemplo, si no conociera que es un genio de la ciencia, lo ve en una silla de ruedas que no puede hablar que nada y ya tiende a pensar que es un inútil para la sociedad. Y que qué pasaría si todos fuéramos ciegos, si no pudiéramos ver nuestro envoltorio y solo nuestro contenido en el interior. Un poco más de lo que quería decir es que la nueva generación también es como, está en la delgada línea de ser un peligro para el mundo, ¿no? Porque estamos en una generación de mucho consumo tecnológico y mucha información dañina para nosotros, y que así como somos el presente y todo depende de nosotros, lo malo también. Pasó con el coso de LGTBIQA, que no sé qué, que he llegado a escuchar que quieren involucrar a los pedófilos en esta comunidad, porque dicen que es una forma de amar, que por qué no me puedo enamorar de un menor. Y es lo que pasaba con los gays en su época, que se decía, no, ¿cómo podés amar a alguien de tu mismo sexo? Y hoy en día eso es nuestro derecho, amar a quien querramos. Entonces también somos peligro, ¿entienden? Y lo que nombró, lo último que tengo para decir es lo que dijo la profe. Tomás una mate con Catra y terminás con crisis existencial. Lo que dijo la profe del vino en la esquina y la juventud, que por ser jóvenes y tomar un vino en una esquina somos un desastre cuando vemos a hombres adultos en bares, en calles, tomando y bueno, es un adulto, puede hacer lo que quiera. También pasa con la marihuana y el estudio, que una persona, no sé, che, mamá, me voy a recibir de médico, déjame fumarme una marihuana, ¿no? Y siempre con esos prejuicios hacia el joven, que el joven tiene mucha presión por el rango de edad, que no nos toman en serio. Y tan nada, eso. Quizá, Valentín, no, quizá... Una pregunta, Catrina. ¿Eso que tú dijiste con el tema de la pedofilia es como una crítica o es algo que vos estás sosteniendo? No entendí eso. Como una... No, es una crítica, no. En ningún caso diría que un pedófilo puede pertenecer a la comunidad. Pero es que se estuvo estimando, ¿entienden? Así como estimaron a los homosexuales, también estimaron a los pedófilos como parte de la comunidad. Entonces, como generación joven, ¿qué estamos dejando para nuestro futuro? Sea bueno o malo. Está bueno, eso después lo podemos profundizar más adelante. Lo que hubo es que de ciertos sectores conservadores mezclar las cosas y para tratar de deslegitimar, ¿no? Un cambio, más bien eso, entiendo. Pero si no, nos vamos mucho que tenemos tiempo hasta las 8. Pero la seguimos sí, después, quizá, ¿no? Valentín, podemos, ¿qué te parece escuchar los comentarios? ¿No? Porque igual no vamos a concluir ninguno de estos temas, eso está claro, ¿no? Que simplemente estamos como empezando. Entonces, vamos digamos que hablen las personas que tienen la mano levantada, por ejemplo, sería Shannon ahora, y Lean Fierro, que son las dos personas que quedan, según entiendo, ¿no? Jackson. Pero primero iría Shannon. Shannon. Hola, buenas, no sé si se me escuchará también, dando con el mismo problema, pasa, no tengo auriculares. Vamos a hablar de lo que es la desinformación de la gente. Normalmente salen muchísimos artículos basura, es una de las cosas que estábamos leyendo y lo leímos en la prueba que tuvimos de idioma español, básicamente, que era de comprensión lectora, que se hablaba de la desinformación de las personas, porque hay muchísimos artículos, hay muchísimas cosas, pero hay gente
que realmente no se toma el tiempo de leerlo, no van a la fuente, van a cosas que están random flotando por el internet. Eso estaba hablando porque justo mencionó la comunidad LGBTQ+, y pues básicamente se ha hablado muchísimo de eso. Por ejemplo, acuñaron o agarraron el término queer, que era un insulto, y lo volvieron algo bueno. Entonces, sí, somos generación de cambio, pero todas las generaciones anteriores han dado un cambio para que nosotros tengamos ahora en este momento estos derechos que tenemos ahora. O sea, yo sé que esta materia habla de la actualidad, de la hora, pero también hay que estar pensando el hecho de que todo lo que nosotros estamos haciendo va a afectar de forma no directa, indirecta a las otras generaciones. Entonces, sí, somos la juventud, pero somos el futuro, también somos el ahora, porque, por ejemplo, se estaba planteando muchísimo nuestros compañeros el hecho de tratar de que esto de lo que vendría a ser la virtualidad para gente que es del interior permanezca. Entonces, se estaban hablando de eso y se empezaron a poner muchas trabas respecto a eso. Entonces, si nosotros tenemos la voluntad de agarrar y proponer, las anteriores generaciones también tienen que tener la voluntad de escuchar, porque nosotros pasamos en plan de, sos chico, no vas a entender luego, ¿no? Entonces, nosotros proponemos, pero nunca nos escuchan. Entonces, estamos en la misma, y ustedes las anteriores generaciones le hacían exactamente lo mismo. Sentate y esperá a que tengas cierta edad para poder tomar ciertas decisiones. Entonces, ¿esto es un ida o vuelta o simplemente es un callate y escuchá? Porque parece constantemente que es un callate y escuchá a un ida y vuelta, porque acá todos estamos estudiando comunicación o algunos ya son licenciados en sus respectivas materias. Entonces, a lo que voy, esto siempre es un ida y vuelta. Lo que pasa es que nos han acostumbrado muchísimo como sociedad a que nosotros solo callamos y escuchamos. Pero también el adulto, porque nosotros somos adultos jóvenes, puede escuchar y puede aprender de nosotros. Nosotros podemos aprender de ustedes. Ese es el ida y vuelta que tenemos. Y también, o sea, quizás todo esto con la situación actual, lo del COVID, todo lo demás, se ha complicado muchísimo, lo que vendría a ser el diálogo de tú a tú, básicamente, pero el hecho es que, literalmente, redondeando, porque ya me estoy yendo por las ramas, y si me dejan hablar sigo, el hecho es que, sinceramente, tendríamos que vivir en una sociedad donde hubiese el tú a tú, en plan de yo te digo una cosa, vos me escuchás, que eso es lo lógico, y podés absorber mi conocimiento, que no será el mismo que un licenciado o alguien que ya haya estudiado muchísimo, pero capaz mi conocimiento te da una idea de algo distinto como concepto. Entonces, creo que es eso, es el ida y vuelta de ideas. Estaría muchísimo, o sea, sería muy bueno que empezáramos como sociedad a agarrarlo, porque todo el mundo dice, sí, estamos a disposición, sí, podemos, estamos para ustedes, pero cuando agarramos, levantamos la mano y decimos, hola, necesito algo, no hay respuesta, es como hablar con la pared. Muchísimas gracias por su tiempo y ya nos estamos quedando sin tiempo, así que gracias, realmente. Y Gracias a vos, Shannon. Ojalá que no pongamos la pared cuando nos digas lo que necesitas. Ojalá podamos. Lean, quizás se dice lean Bien. Fierro. Hola. No, está bien, es Lean. En realidad yo quería hablar un poco relacionado a lo que mis compañeros dijeron acerca de las etiquetas, y como parte de la comunidad también, como bien decía Shannon, creo que era, acerca de la palabra queer. En realidad esa palabra en épocas anteriores se consideraba un insulto hacia la comunidad LGBT+, que en realidad significaba que eras raro o extraño, y hoy en día la comunidad en sí se apropió de la palabra para decir, sí, soy raro y extraño, pero ¿por qué estaría mal ser así? Es lo bueno del cambio de contextos. También, como bien decían acerca de las etiquetas,
Si bien las etiquetas a veces son un poco complicadas para las personas y están para estigmatizar ciertas cosas, está bueno que existan, porque hay una frase de Cristina Ortiz Rodríguez, la Veneno, que era una mujer trans que vivió en España hace muchos años, de lo que no se habla no existe, y lo que no existe se margina. Entonces está bueno también que se pongan sobre la mesa ciertas etiquetas para que de cierta forma esto podamos visualizarlo y sepamos que existe, que está ahí y que bueno, como una forma también de resiliencia, de aprender de lo que en un momento nos dolió o nos hirió o en general a todos nos hizo mal, traerlo hacia el presente con un fin totalmente distinto. Buenísimo, Lean, gracias. Este tema, ¿no? Particularmente vamos a tener un módulo en el que vamos a Hay un trabajarlo módulo y también en específico. otros posiblemente. Pero yo les propondría lo siguiente, Jackson, les pido a Mateo, a Sebastián, a Nicolás, a Martín, que en todo caso vamos a dejar para después la participación en el módulo correspondiente y conversemos porque tenemos que además explicarles un poquito esto del módulo y cómo vamos a evaluar, cómo nos vamos a relacionar en el marco del curso, y nos quedan muy pocos minutitos. Y Creo respetando... que sí hablaron todos, ¿no, Eduardo? Creo que los que No, tenían la mano levantada. Había unos nuevos con la mano levantada, Ahí está, pero no, vamos a tener instancias de taller y de intercambio. Nosotros teníamos inclusive una propuesta de pregunta, pero creo que esto superó ampliamente. Sí, Y, sí. así que buenísimo, se dio de manera espontánea, así que bienvenido todo. Queda Jackson, yo terminaría por acá y luego, si te parece, Lucia, hacemos una revisión del programa. Hola, Camilo. Camilo, para que lo despido. Gracias. Escuchamos a Jackson, el aporte de él, y después, si les parece, revisamos un poquito el programa y, bueno, y el sistema de evaluación que tenemos previsto para trabajar el curso en este semestre. Adelante, Jackson. El micro, Jackson. Sí, Jackson, tenés que... Hola, ¿escuchan? Sí, ahora bien. Sí. Voy a hablar un poco, para entrar en materia, ¿no? De lo que es el pensamiento social, que engloba todo lo que es esta materia, ¿no? A lo que venimos el día de hoy. Si hablamos de pensamiento, hablamos que es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para ver las cosas, bien sea mal o bien. Social, es la sociedad la sociedad, una masa, un grupo, bien sea en un centro comercial, bien sea en una urbanización, en cualquier marco bien sea en cualquier lugar que estemos de Montevideo, por así decirlo. Bien. Acotando un poco lo que dijo mi amiga Katrina con respecto a las personas ciegas, sí es verdad que nosotros vemos a las personas y quizás no nos ponemos en la posición de ellas. Y más que todo, esta materia de pensamiento social habla de ponerse, ver, pensar lo que las personas piensan y ponerse en su posición y actuar de la mejor manera para así poder ayudarlos. Eso es todo lo que quería acotar. Bien, quizá acá nos ponemos, creo que Camilo quería decir algo, más allá de cómo tenía el micrófono. Quizá hay una palabrita clave ahí que la dejo picando, que es comprender, ¿no? Desde la ciencia social y desde distintas perspectivas nos proponemos comprender. La diferencia entre comprender y juzgar, entre comprender y decir esto está bien, esto está mal, comprender, ¿qué significará comprender? Lo dejo ahí como pregunta. Camilo quizá estaba ahí, ¿no? Sí, no, pero me parece que lo que le pasó es que se le abrió el micrófono. Bueno, agradecemos las intervenciones de todos. Todo esto surgió porque están preguntando acá en el chat por qué estamos hablando de esto, a raíz de un comentario sobre los compañeros que están en privación de libertad. Y bueno, el tema de cómo nos vemos nosotros, cómo nos percibimos la otredad, cómo vemos lo extraño o lo considerado, lo que no es universal, homogéneo, dominante, ¿no? Hay un tema que implica lo social en lo que estamos discutiendo.
las desigualdades asociadas a la otrificación, a la diferenciación. Así que puede haber diferencias o divergencias de opiniones. Lo hacemos desde un lugar de Una ciertas cosa, lecturas que tenemos, ¿no? Sí, Gastón. Valentín. No, iba a decir que veo que también en el chat hay varias consultas que se han disparado con respecto al curso en sí mismo, a los temas y demás, y capaz que podemos aprovechar estos minutos que nos quedan para presentar eso. No sé si les parece Gastón, bien. tal cual. Sí. Gastón, ¿será que tú tenés un poquito bajo el micrófono, quizás? Puede ser, a ver, ¿ahí me escuchan? No, te escuchamos, pero en mi caso te escucho un poquito más bajo. Digo porque a veces es el volumen de la compu o del Zoom o no puede sé qué. ser. Me fijo a ver si lo puedo subir. Ahora Te escuchamos igual, te escuchamos. Así que adelante, vamos con eso del programa. Bien, bien, pongo a compartir pantalla, si les parece, con Buenísimo. respecto a lo que es el EVA del curso, que ahí ustedes van a lograr ver lo que son los distintos módulos que veo que algunos también habían consultado, qué es esto de los módulos, ¿no? Que cuando hablamos de los módulos son los distintos temas que tiene el programa, ¿no? Está dividido en 7 módulos, entonces la idea es que nosotros vamos a ir clase a clase trabajando estos distintos módulos. Estoy tratando de hacerlo, pasa que me cuesta un poquito, acá creo que lo voy a lograr compartir, compartir pantalla, a ver si acá ustedes los llegan a ver. ¿Se ve ahí? Ustedes me dirán. ¿Sí? Sí, Bueno, perfecto, Gastón. Bien, perfecto. Ahí tienen, bueno, pensamiento social, acá el equipo docente, que somos nosotros, los horarios, cómo entrar. Y luego el módulo 1, ¿no? Que es la introducción al curso. La introducción al curso, que va a ser la clase que viene, bueno, ahí vamos a trabajar un poco lo que son algunos conceptos básicos de qué implica pensar sociológicamente o pensar desde las ciencias sociales, esto que hemos venido hablando de una manera o de otra también acá, que es esta idea de desnaturalizar, de problematizar lo que damos por obvio, lo que en la vida cotidiana no lo cuestionamos. Bueno, justamente el pensamiento sociológico, hay un texto de Bauman y de May que ustedes tienen allí, acá lo estoy señalando, que justamente habla de esto, ¿no? Cómo el problematizar lo que está naturalizado amplía los márgenes de libertad, nos muestra que lo existente es así, pero bien podría ser de otra manera. También tenemos un texto de Berger y Luckmann en el que habla de la realidad, justamente la construcción social de la realidad como una construcción, pero que a su vez después también se objetiva y a partir de los procesos de socialización lo internalizamos. Entonces hay una realidad subjetiva y objetiva, esa dialéctica entre esos dos elementos está muy interesante en ese texto clásico de Berger y Luckmann, de Buenaventura de Sousa, también un autor que cuestiona un poco lo que es el eurocentrismo, esa mirada que ha marcado de la modernidad hasta esta parte, ¿no? Es el módulo introductorio. Luego tenemos el módulo 1, comunidad y sociedad, que este módulo justamente retoma estos dos conceptos tan importantes en la reflexión de las ciencias sociales de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, que trataba de diferenciar lo que era la realidad premoderna a la realidad a que dio lugar los procesos de modernización, ¿no? Es decir, una sociedad premoderna en la cual lo más importante era la tradición, lo comunitario, justamente no había lugar para diferencias entre los individuos, sino que básicamente todos seguían las mismas pautas culturales, obviamente que son esquemas y que acá estoy tratando de ser lo más rápido posible porque queda muy poquito tiempo, pero es muy esquemático lo que estoy diciendo, pero básicamente esa diferencia entre comunidad y sociedad, que sociedad sería un concepto más vinculado a las relaciones instrumentales, ¿no? Las relaciones instrumentales que se empiezan a desarrollar sobre todo en el mundo moderno y capitalista. Luego tenemos el módulo 2. El módulo 2, individualización y subjetividad. Cuidado, creo que ahí se prendía un micrófono. En individualización y subjetividad, justamente acá se trabaja a partir de autores clásicos, como por ejemplo Erich Fromm, miembro y cercano de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Un texto del miedo a la libertad, en el cual él habla este pasaje, ¿no? De esas sociedades más comunitarias a las sociedades modernas, cómo implica un aumento de la libertad individual, pero eso también implica una pérdida de certezas, de certidumbres, una pérdida de esa seguridad que daba lo comunitario. Entonces de ahí este capítulo del libro El miedo a la libertad, un libro muy, muy interesante.
La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es un texto de Weber, que también ese es un clásico de las ciencias sociales, ¿no? Publicado a principios del siglo XX, que en este libro Weber vincula lo que es esta ética religiosa del protestantismo, del calvinismo, con lo que es el espíritu capitalista, ese espíritu del capitalismo del siglo, digamos, de los comienzos del capitalismo, no el capitalismo de consumo de la segunda mitad del siglo XX, sino el capitalismo de producción, de ahorro, el capitalismo centrado justamente en esos valores que Weber encuentra que estaban presentes en la ética protestante, que los habría digamos, el espíritu capitalista heredó esos valores de la ética protestante. Bueno, vamos a ver un poco eso. Riemann, un texto que es genial, de mediados del siglo XX, La muchedumbre solitaria, en el que habla de cómo los tipos de carácter social fueron variando a lo largo del tiempo, ¿no? El carácter social en las sociedades tradicionales justamente estaba regido por la tradición, el carácter dirigido por la tradición, dice él. En las sociedades modernas, esta de la que hablaba Weber, ¿no? Del espíritu capitalista, bueno, ahí es otro tipo de carácter regido por metas que nosotros internalizamos a través de la educación, a través de la socialización, y luego nos manejamos a partir de eso, ¿no? Valores como, por ejemplo, el ahorro, el ser trabajoso, el no perder el tiempo, la condena al ocio, esos valores que hacían a la ética protestante y al espíritu del capitalismo que decía Weber. Bueno, Riemann va a hablar de cómo en el carácter dirigido desde dentro era así. Y Riemann decía que a mediados de los 50, a mediados del siglo XX, perdón, cuando él escribe este libro, él decía que estaba surgiendo un nuevo tipo de carácter social en las sociedades más urbanizadas, más desarrolladas dentro del capitalismo en esa época, que era el carácter de los dirigidos por los otros, es decir, la búsqueda continuamente de buscar aprobación en los demás. Imagínense, esto lo decía en 1950 y poquito, imagínense hoy en día con las redes sociales mediáticas, todo lo que eso ha avanzado, ¿no? El carácter dirigido por los otros del que habla Riemann. Después el módulo 3, ahí tenemos un módulo que retoma dos conceptos claves de las ciencias sociales. Por un lado, trabajo enajenado. El trabajo enajenado, a partir del tratamiento que hace Marx del trabajo enajenado dentro del modo de producción capitalista, y por otro lado el concepto de anomia, esa ausencia de normas compartidas, ¿no? de frenos morales, como decía Durkheim, externos a los individuos. Vamos a ver lo que es el aporte de Durkheim, que es clásico en eso, y luego un aporte posterior de Merton, que habla también de los tipos de conducta anómica, y él hace una caracterización, hay una tipología que van a ver que es bien interesante. Después en el módulo 4, ahí viene la estratificación social, esta idea, ¿no? de que la sociedad se puede dividir en estratos, en distintas capas, en distintas clases sociales, dicen algunos. Vamos a ver los aportes primarios justamente de Marx, luego de Weber, que hay toda una discusión ahí, porque Marx pone el acento de lo que es la estratificación social en lo que son las relaciones sociales de producción, y de acuerdo al vínculo que uno tiene con los medios de producción, ¿no? Si uno es dueño de medio de producción, es clase explotadora, si no, es explotado. Bueno, y luego vamos a ver los aportes de Weber, que agrega otras dimensiones, la dimensión del prestigio, la dimensión del poder, y a su vez la dimensión del económico no lo circunscribe a las relaciones sociales de producción, sino a la posición en el mercado. Bueno, eso lo vamos a ver después. Y luego está Bourdieu, también un sociólogo francés que falleció hace poco, que también tiene mucho para aportar a esta temática de las clases sociales, la estratificación social. El módulo 5 es autoridad y poder. Acá vamos a trabajar en torno a algunos aportes de Foucault, justamente, que es un autor que probablemente ustedes lo conozcan, que él durante el siglo XX hizo unos aportes muy importantes en cuanto a reconceptualizar el poder, ¿no? El poder ya no como algo represivo o que simplemente prohíbe, sino que el poder también, las relaciones de poder constituyen, generan. Por ejemplo, las disciplinas generan ciertos tipos de individuos dóciles, productivos, etc. Bueno, entonces vamos a ver los aportes de Foucault, también de Butler. Hoy hablábamos un poco salió en la temática de lo queer. Bueno, Judith Butler justamente es una de las que desarrolla esto de la teoría queer, y vamos a ver el deshacer el género, también de Edward Said, orientalismo, para también seguir con esa visión más cuestionadora de lo que es el etnocentrismo. Y un texto de François Graña, que era un antiguo compañero nuestro, era el responsable de este curso hasta hace un par de añitos, que ahora está jubilado, que justamente es el texto El sexismo en el aula, también un texto muy, muy interesante para este módulo 5,
que también, como en todos los módulos, van a ver que tienen muchas lecturas complementarias. Y el módulo 6, comunicación de masas, acá vamos a ver un aporte también de Bourdieu, pero en torno a otra temática, no la estratificación social, sino sobre la televisión. Hay conceptos muy interesantes allí de la televisión que hace Bourdieu, ¿no? La televisión, el ocultar mostrando, la censura invisible, bueno, distintos conceptos. También sobre la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento. Acá está el libro que hoy les comentaba, que acá está, lo tienen ahí como lectura complementaria, que está basado en mi tesis de maestría. Y luego el módulo 7, el último, sociedad contemporánea, que acá básicamente son aportes de distintos investigadores, pensadores, para abordar nuestra contemporaneidad. Bueno, capaz que fui muy rápido, cualquier consulta o cosa que no haya sido claro, digan nomás. Capaz que salgo de compartir pantalla. Hay una pregunta de Mateo que... Pero primero capaz que decirles que en el chat lo que está pasando, no se mandan a leer los libros enteros, en el programa están indicadas las lecturas, hay lecturas obligatorias y lecturas opcionales que ustedes tienen que realizar. Sí. Así que no. Bueno, no, estuvo muy clara la exposición de Gastón, ¿no? Muy relámpago así, como una pasada general por todo, pero sí, ¿no? Valentín. Efectivamente, reafirmar lo que dice Valentín, la lectura no es completa de todos los libros, pero ustedes tienen a disposición todos los libros completos, casi todos. O sea que deberán dirigirse allí a Eva o al programa para ver qué páginas son las obligatorias de lectura. No obstante, ustedes pueden bucear por esos libros, pueden leer más si tienen ganas, pueden indagar la bibliografía complementaria, que también es muy interesante, como que está todo disponible ahí para que ustedes lo vean, más allá de que lo que se exige como bibliografía obligatoria es lo que está señalado como tal, y las páginas también están señaladas en el EVA, allí a primera vista, o en el programa, ¿no? Había más preguntas y había una pregunta de Mateo que tiene la mano levantada, ¿no? Mateo. Hola, buenas noches Mateo a todos. CP. Hola. Me surgieron algunas preguntas con respecto a lo que estaba explicando recién. Quería preguntar si había un tiempo estimado más o menos por módulo, tipo semanas o quizás meses. Después si iba a haber como pruebas evaluatorias tipo de la evolución de lo que vamos aprendiendo tipo al final de cada módulo o algo así. Y solamente para confirmar que me pareció que lo contestaron al principio, pero lo que ponen entre paréntesis de capítulo 1 o PP del 103 al 130, por ejemplo, es exactamente lo que hay que leer, tipo el capítulo tanto y del 103 al 130 de ese libro. Exacto, eso es así. Y bueno, sobre la evaluación, ahora les cuento bien un poquito más de detalle. En efecto, cada módulo nos va a llevar aproximadamente 2 clases. Puede ser que alguno nos lleve una, o puede ser que alguno nos lleve 3, pero en términos generales está pensado para que sean 2 clases por módulo aproximadamente, ¿está? En EVA está lo del capítulo para leer, y dentro del programa, el primer documento que ustedes tienen colgado es el programa del curso, ahí pueden profundizar, pueden ver los objetivos, y ahí van a ver también la bibliografía, y van a ver también las páginas, ¿está? Y si no, también al lado, en el propio EVA, donde aparece la bibliografía obligatoria, están las páginas, ¿no? Les cuento un poquito sobre la evaluación, ¿sí? Sí, adelante. Nosotros pensamos una forma de evaluación, que es un proceso de evaluación, que tiene como 4 instancias, o 4 ejercicios, por decirlo así, ¿tá? Estos ejercicios los vamos a ir pautando a lo largo del semestre, más o menos, por lo menos 2 o 3 semanas antes de la entrega de los ejercicios van a ser 2 ejercicios individuales y 2 ejercicios grupales.
de los 2 ejercicios individuales, hay uno que va a ser obligatorio y el otro va a ser opcional, ¿sí? O sea que lo pueden hacer o no hacer. Pero bueno, como verán después, conviene hacerlo. Pero en principio, sobre todo porque, bueno, después eso lo explicamos con más detalle, pero en definitiva que hay 2 ejercicios individuales y 2 ejercicios grupales. Justo se cortó en ese momento, me parecía que era yo que se cortaba. Bueno, lo reitero entonces, tenemos 4 ejercicios, 4 instancias que van a ir relacionadas unas con otras y relacionadas con el curso, ¿sí? Con lo que va pasando en el curso. Siempre van a tener por lo menos 2 semanas de anticipación cada pauta para esos ejercicios. Los 2 ejercicios individuales es uno opcional y otro obligatorio, y los 2 ejercicios grupales son obligatorios, ¿sí? Los ejercicios grupales van a consistir uno en un proyecto de trabajo final y otro en un trabajo final, ¿está? Así que es como bastante en la misma línea, bastante ir profundizando en lo mismo, por decir así. Empezar con un ejercicio más light, ¿no? Más liviano, más como ir entrando en asunto y después ir profundizando para terminar en el ejercicio más profundo y más completo, que sería el trabajo final, ¿está? Entonces, los dos ejercicios grupales van a ser el proyecto de trabajo final y el trabajo final. Los 2 ejercicios grupales van a tener una parte reflexiva y una parte creativa, ¿tá? Se les va a proponer que ustedes realicen un producto comunicacional en el trabajo final, y en el ejercicio previo grupal van a tener que hacer un proyecto, una propuesta de producto comunicacional, y para todo van a tener que relacionarlo con lo que estamos estudiando, ¿sí? O sea que la bibliografía va a tener que ser leída. No tenemos exactamente las fechas, aunque sí tenemos idea de cuándo van a ir las... seguramente dentro de poco ya vamos a tener también las fechas, pero no hemos definido exactamente las fechas de todos los trabajos, pero sí que son estos trabajos, ¿sí? 2 individuales y 2 grupales, en definitiva, 4 trabajos. Eso para el caso de las personas que decidan exonerar el curso, que aspiren a exonerar el curso, ¿sí? El curso se exonera realizando esos trabajos. Cuando otra opción que tienen ustedes es directamente dar el examen, ¿no? Eso es otra opción que tienen en cualquier curso de la universidad. Ustedes pueden directamente aspirar a dar el examen y dar el examen en los periodos normales de julio o de diciembre, ¿tá? Para eso no tienen que cursar ni dar seguimiento al curso, aunque pueden, si quieren, ¿no? Si quieren, vienen a las clases y dan el examen, también es una opción. Y la otra opción es aspirar a exonerar, ¿tá? El curso se exonera con 6, en efecto, y el 6 se alcanza realizando esos ejercicios. Quizá reafirmar que nosotros vamos a calificar solamente el trabajo final. Esto es algo importante para que ustedes lo sepan, que durante el curso los otros ejercicios que ustedes vayan realizando, nosotros los vamos a ir leyendo algunos, vamos a leer una muestra de trabajos y les vamos a ir devolviendo, y vamos a ir dialogando sobre ellos, pero también vamos a hacer clases de consulta, vamos a hacer una clase especial para dialogar sobre esos trabajos, pero el trabajo que va a ser calificado va a ser el trabajo final, ¿sí? Se supone que ahí ustedes ya van a llegar entrenados después de hacer los ejercicios, y que el trabajo final va a ser como el que redondee el conjunto de lo que ustedes han ido adquiriendo, compartiendo, debatiendo, todo eso, ¿sí? A ver si hay alguna pregunta más. Elvesia, yo te Sí, agregaría... quieren ampliar, Eduardo. Sí, quería ampliar un poquito. Ya vimos que son 2 modalidades, que es cursar o aprobar por examen. El cursado, nosotros lo que nos importa es esto, el seguimiento del curso, y por eso la realización de los trabajos son el modo en que nosotros podemos verificar que ustedes están realizando el curso. Que van a ser vistos, van a ser revisados aleatoriamente y van a tener devolución incluso sobre eso. Pero no van a ser leídos todos ni calificados individualmente en el proceso. A nosotros lo que nos importa es ese proceso que se realiza. Todos van a ser subidos al EVA. A los efectos, ustedes van a ver en el EVA que se organizaron 3 foros específicos y diferenciados. Uno que tiene que ver con las comunicaciones directas que tiene la materia, porque se van a informar.
Después van a tener un foro para evacuar consultas, para generar dialogados, y un tercer foro que es específico para hacer esto que están haciendo en el chat, que no vale la pena que lo hagan ahora ni que lo hagan a través del chat, que es organizar los grupos. Los grupos son entre 4 y 6 estudiantes aproximadamente, pueden ser de los 2 turnos, pueden ser, se van organizando en función de las cosas que a ustedes les convenga, y ese foro les va a ser muy útil porque en todos los años hemos visto que es un aporte bien importante, que es exclusivamente para ustedes, en la cual nosotros no participamos. Y ustedes se constituyen los grupos allí, y ahí se plantean el que conformó el grupo, estoy en el aire, tengo 2, soy de acá, tengo amigos, somos 3, somos 17, tenemos que achicar, lo que sea. Ahí el foro va a ser para un foro de conformación de grupos. Ya mismo ustedes van al IBE y van a ver allí los 3 foros planteados. Y lo otro, remarcar lo que ya dijo el BESI, pero remarcarlo de nuevo porque siempre es conveniente. Los trabajos tienen consignas muy claras, muy accesibles, y van a ser informadas oportunamente. Siempre con un mínimo o en un promedio aproximado a las 2 semanas, que es un tiempo re suficiente para realizar los trabajos, así que tranquilícense, se les va a ir generando, a medida que vamos avanzando con las presentaciones teóricas, los debates en clase, la realización de estos trabajos que son en esa cantidad que mencionaba el BESI. Yo creo que con eso más o menos tenemos un combo del sistema de evaluación. Además, por supuesto, Buenísimo. Estamos los docentes todos siempre a las órdenes y en contacto, ¿no? Exactamente. Hay 3 manos levantadas y hay 0 minutos del final de la clase. No sé qué dicen que no hacemos. sé si viene una ¿La podemos clase seguir el martes que viene? Sí, viene una clase después, por eso. Eduardo, Serena y Guadalupe. ¿Tus dudas las podemos sacar la próxima clase? Hola.